Todos por conectarse a la última plática de nuestra cuarta temporada de las Wake Up Speaker Series organizadas por el EPIC Lab. El EPIC es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y nuestra misión es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transforman al mundo. En el EPIC estamos convencidos que el mundo necesita más emprendedores enfocados a resolver los grandes problemas del mundo. Y a través de estas pláticas queremos poner un granito de arena al acercarte a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Buscamos despertar tu interés, tu inquietud y tu apetito por convertirte en un verdadero agente de cambio. En esta temporada abordamos varios temas, como tácticas para sobrevivir financieramente, para darle la vuelta a tu startup, para adquirir y retener clientes. Y la verdad es que emprender siempre es un camino increíble. Pero también, como escuchamos en estas pláticas, es un camino con grandes desafíos. Y hoy, en el entorno actual, las startups tienen que ser aún más creativas, innovar, pivotear y adaptarse. Pero para que todo esto suceda, los emprendedores tienen que cuidar su salud mental y la de sus equipos. Por ello, decidimos cerrar con este importante tema. Y pues la verdad que quién mejor que Vicente Fenol, el cofundador de Cubo Financiero y exalumno del ITAM para hablar de este tema. También nos va a acompañar en un ratito Ricardo Seguel, director de Startup School de la Universidad Adolfo Ibáñez, con quien el EPIC Lab trabaja y tiene una alianza importante. Y para guiar esta increíble plática está Hanna Volvinic, quien es directora de Estrategia y Nuevos Negocios y Nuevos Proyectos del EPIC Lab. Muchísimas gracias por conectarse y Hanna, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias. Gracias, Vicente, por acompañarnos hoy. La verdad es que sí, estamos cerrando con una plática súper importante. A ver, nosotros como que siempre pensamos como que los emprendedores son nuestros héroes, son agentes de cambio, son modelos de seguir. Llevamos una muy buena racha en México de emprendimiento en apenas 8 años. Se han creado o han tenido el estatus de unicornio 8 empresas, y tenemos una gran lista de lo que llamamos también unicorns, es decir, empresas que están cerca de convertirse en unicornios, ¿no? Entonces, bueno, en estos emprendedores que vemos, los vemos audaces, los vemos disciplinados, los vemos con una gran visión, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás. Es decir, cómo la pasan, cómo lo enfrentan, cómo llevan ese día a día y cómo enfrentan ese reto para nosotros nada más ver, digamos, la parte del éxito, ¿no? Como decía Dani, el camino es difícil. Y bueno, hay un estudio que hizo el doctor Friedman y unos colegas que el 72% de los participantes, ya sea directa o indirectamente, habían tenido algún tipo de condición de salud mental. Ahorita vamos a platicar más a fondo qué nos referimos por salud mental. Y en México, Endeavor llevó a cabo un estudio que dio resultados similares. Entonces, bueno, tengamos esta conversación. Y bueno, Vicente, hola Vicente, preséntate tú, porque yo no te voy a hacer tanta justicia presentándote. No, al revés, porque si no va a ser muy chorero. Nada, para nada. Bueno, pues muchas gracias, Hanna y Dani, por invitarme, ¿no? Me encanta estar aquí en EPIC Lab y en ITAM. Me siento, pues además, pues estudié en el ITAM igual que ustedes y es padrísimo cuando nos invitan a dar pláticas, varias en pandemia, las presenciales, como hemos tenido en las últimas semanas, y eso está increíble. Pues bueno, pues soy Vicente Fenol, estoy casado con Karen, tenemos 4 hijos, ya tenemos un ex itamita en la familia. Estudié contador, soy muy inquieto, me cambié 3 veces de carrera, entonces yo creo que por ahí van saliendo las cosas. Luego estudié una máster en el IPADE y he fundado algunas empresas, 2 financieras. Cuando tenía 27 años empecé una financiera, le voy a llamar hoy tradicional, en aquel entonces era muy innovador, porque hoy sería tradicional porque estaba llena de sucursales y gente en la calle, y fundé Cubo Financiero, que somos una plataforma digital de servicios financieros, de ahorro, crédito, pagos, tarjeta de débito, todo funciona en un celular. Hemos conseguido un montón de autorizaciones de la bancaria que nos permiten pues, crear una experiencia increíble orientada al cliente. Entonces, Cubo, pues lo orientamos total. Queremos
ayudar a las personas a dar su siguiente brinco en su calidad de vida socioeconómica y la de su familia a través de estos servicios financieros. Entonces, todo el tiempo estamos ahí hablando con el cliente y pensando cómo hacemos mejor el producto para que permita a la gente dar este brinco. No se trata nada más de cobrar comisiones o tasas de interés, sino que verdaderamente la empresa tenga impacto en la clientela, ¿no? Oye, Vicente, y si, o sea, con esta trayectoria de tantos años emprendiendo, que sí, o sea, si yo te pregunto qué es salud mental o qué es estabilidad emocional, ¿qué consideras que es? O sea, ¿cómo lo definirías? Pues no solo en ti, sino pues en los equipos que has dirigido. Bueno, ¿qué Sí, dirías? digo, yo no voy a dar una definición científica, lo que en la práctica, o sea, lo que o sea, para mí es el equilibrio que tienes en sentirte bien. Siempre va a haber presiones y vas a tener altibajos, pero es el sentirte bien y equilibrado entre lo que haces como emprendedor en la chamba, tu familia, tus amigos, pues digo, los compañeros de trabajo, o sea, esa parte equilibrada y y que digamos, pues que las presiones no se conviertan en ansiedad y no se conviertan en que tengo la necesidad de estar tomando medicamentos o andándome la tronando para que me sienta bien o ser creativo. O sea, y que esa tensión que sí se tiene no me lleve a... O sea, yo creo que al final es si me peleo por los demás, o sea, y me enojo y llevo el enojo de la chamba a la casa o de la casa a eso, pues ahí está pasando algo. También del otro lado me parece que está el sobreentusiasmo, el no ver, que o sea, de repente o sea, sentirme totalmente wow y eso está padrísimo, no sé qué, y también perder foco de lo que está pasando en realidad y no reconocer la problemática. Entonces en los extremos puedo estar, o sea, muy estresado y estar viendo con todo como una gran bronca y no darme cuenta que hay cosas que se están haciendo bien. O del otro lado pensar que todo está súper fregón y no darme cuenta de las broncas que hay. Y no permitir que el grupo te las esté transmitiendo. O sea, al final el gran tema es la soledad que le puede quedar al director y no enterarte de las cosas que están pasando en la empresa. Y esos problemas se generan en culturas de estas de que la ropa sucia se lava en casa y la mugre bajo el tapete. Y entonces no se genera esa confianza en los equipos que permitan resolver las cosas o impulsarlas, ¿no? Y hablando de impulsos, y hace rato cuando te estabas presentando, o sea, estabas diciendo que tú eres muy inquieto y que empezaste a emprender desde los 27 años. Pero, ¿cuál, digamos, es esa motivación o ese impulso inicial por emprender? ¿Cómo definirías ese motor que te llevó a emprender desde chico? Siempre reflexiono, son tres cosas. O sea, por un lado, o sea, mi papá emprendió muy grande. O sea, mi papá es una persona que se casó grande, le llevaba 22 años a mi mamá. O sea él y emprendió, o sea, 5 hijos, y veíamos en la casa y se partía el lomo y se salía a las 6 de la mañana y regresaba tardísimo y estuvo ahí haciendo cosas. Entonces, ves en casa que estaban pasando cosas. Somos migrantes, o sea, mis papás son extranjeros y mi papá español, mi mamá uruguaya, y vivíamos en la Roma y luego nos fuimos a vivir a Tlalpan, ¿no? Y en esas friegas que se metía mi papá, o sea, mi hermano y yo agarrábamos y nos íbamos, o sea, hicimos tal cual lo de la venta de la limonada en la puerta de la casa y buscar cositas y venderlas. O sea, sí, hacíamos muchas cositas, como que había una inquietud ahí. Pero la más gorda fue que acabando la prepa y toda la universidad y parte de mi máster, fui mucho a Guerrero a hacer misiones y obra social. Y la pobreza, fuimos zonas muy, muy pobres y la pobreza estaba súper cañona. Y ahí me puse a reflexionar, o sea, era una intuición, o sea, no lo dices tan claro como ahorita, pero ¿por qué la gente está tan pobre? Y te das cuenta que hay muchas causas de educación, salud, el hecho de que no hay un camino
que es pura tierra, que el cerro está así, que no tiene tecnología, bla, bla, bla. Pero una de las causas de pobreza es que no tienen acceso a bienes y servicios que les pueden dar oportunidades. Y entonces, ahí me empiezan a hacer la inquietud de cómo ser emprendedor primero. Y ya después es cómo creamos una empresa que el día a día de la empresa tenga impacto social. O sea, yo no quise ser emprendedor por ser emprendedor. O sea, no me imagino, y es legítimo, pero habiendo, pues, no sé, restaurantes o... A mí lo que me movió fue qué tipo de actividad va a ayudar a que en el producto hagas que la gente le cambie la calidad de vida. Y ahí votó que los servicios financieros pueden ser una gran palanca. Entonces me fui por ese lado. ¿Cómo hacemos que la empresa tenga impacto en su producto? Entonces esa combinación fue la que fui haciendo. Y sí, desde que estaba en la universidad, me sirvió mucho. En aquella época no se hablaba casi de nada de emprendimiento, de vez en cuando nos llevaban algunos fundadores y directores de empresas, pero sí tenía yo también un grupito de amigos con los que decíamos que íbamos a hacer cosas. Y mis 5 amigos del ITAM que nos vemos a cada rato, o sea, nos pusimos como meta aquella vez que íbamos a generar 500 empleos. Ya hicimos más de 4,000, o sea, en distintas etapas de nuestras vidas profesionales. Pero, o sea, nos pusimos como meta, vamos a crear empleo, y para eso tenemos que ser empresas. Y ahí vamos, ¿no? O sea, y eso lo hicimos en, pues, compañeros del ITAM, o sea, nunca hemos trabajado juntos, cada quien fue haciendo sus cosas. Pero estaban esas metas, ¿no? Por ejemplo, hola Ricardo, se nos está uniendo a la conversación Ricardo Segel. Hola, buenos días. Buenos días, Ricardo, bienvenido. Ahorita empezamos a platicar también contigo, pero estábamos platicando con Vicente como de la motivación inicial que tuvo desde muy joven para emprender. Ahora, en esa motivación, y además en tu caso estaba tu motivación, digamos, personal, por el ejemplo que traías familiar, más la combinación con buscar generar un impacto social. Y eso, pues hay una parte donde tienes como prisa porque te vaya bien o ansia por el éxito, pero también mucho miedo al fracaso. Y además en este caso, donde que estabas buscando generar mucho impacto social o un impacto social relevante, pues el miedo al fracaso me imagino que se vuelve cada vez, o sea, se vuelve más grande. Entonces, ¿cómo balanceas esas dos fuerzas, no? Por un lado está el ansia por el éxito de tu empresa y del impacto que estás tratando de generar, pero por otro lado el miedo al fracaso. No, además, sí, es muy buena pregunta. Y agreguemos el componente, 2 componentes que siguen pasando seguramente en la región, pero yo lo veo mucho aquí en México. Uno, no manches, ¿cómo quieres ser emprendedor si estudiaste una licenciatura, si eres un ingeniero, que estudiaste en el ITAM, estudiaste en el TEC, estudiaste en la... O sea, todavía existe ese como tabú de que ser emprendedor es porque no consigues chamba por lo que estudiaste. Y ha cambiado cañón, o sea, tenemos un montón de emprendedores que ya, o sea, hay mucha libertad e impulso, pero sigue pasando, tienes toda la razón. Pero más fuerte es esta cultura de que el que fracasa es un tonto, para no decirlo con P, ¿no? En Estados Unidos premian el fracaso. O sea, aquí el que fracasa, no, pues ya sabíamos, esa idea no iba a jalar, ya perdió dinero, bla, bla. Entonces, esa presión social se convierte en un tema muy fuerte. Regresando a tu pregunta, pues, o sea, uno quiere que le vaya bien y que le vaya bien a la gente con la que estás. Y además hay mucha presión porque en mi caso me ha tocado como la mayoría, o sea, mucho, yo no tenía lana, o sea, además creamos empresas con dinero de otras personas, no la creamos no somos herederos de fortunas que te pones a... Y entonces esa presión de que tienes que dar resultados a los inversionistas es parte del proceso. O sea, yo en lo personal, y la verdad lo he aprendido mucho más en Cubo, el error es parte de la innovación. O sea, la manera como si hoy queremos resolver problemas, tenemos que ser innovadores. Y no puedes ser innovador pensando que le vas a atinar a la primera. Entonces, tienes que estar abierto a que el proceso y las personas cometan errores,
pero lo tienes que hacer con ambientes controlados, o sea, con ciertas reglas. Y la más importante es que eso se reflexione y se genere un aprendizaje y de ahí se vea de qué manera no se repite. O sea, ese aprendizaje cómo se convierte en algo que permite dar un brinco a algo que pueda ser exitoso. Tal vez en la segunda vuelta te vuelves a equivocar, pero tiene que ir permitiendo evolucionar para que genere algo positivo. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que, o sea, que si de manera explícita el error es parte de tu trabajo, porque tiene un objetivo de aprendizaje, lo puedes manejar mucho mejor. También está el tema, como platicamos al principio, o sea, puede ser que salga bien, pero no tengas idea por qué salió bien. Y entonces caes en este tema de ¿cómo se llama? De soberbia, ¿no? Y te sobreconfías y no te estás dando cuenta de dónde está, o sea, pierdes el aprendizaje de lo que pudo haber estado mal. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahora, como director general y fundador, pues sí es mucho más grande la presión. O sea, yo tengo la presión tienes la presión inicial, pues de tu familia, pagar las escuelas, la casa, o sea, sí es un tema financiero. Tienes la presión de los inversionistas que quieren que les dé resultados, ¿no? Tienes la presión del impacto, o sea, en mi caso, la verdad, además manejamos dinero de terceros, o sea, no es nada más el dinero que nos haya dado un grupo de accionistas, o sea, nosotros hemos captado millones y millones de pesos que le debemos a la gente y se lo debemos a miles de personas, entonces ahí no puedes fallarle a la gente, es su ahorro, eso es el producto de su chamba. Entonces, sí se genera una tensión, o sea, fuerte. No la comparo con otros cuates. O sea, cada quien vivimos nuestros modelos de una manera distinta. Tienes esta presión por la carrera, de lo que platicabas al principio, de que ya se están haciendo unicornios, y yo quiero ser unicornio, y esa como, sí, México ha generado una competencia de ver quién es el más fregón, entonces sí se generan de repente estas como competencias medio irracionales, tal vez, ¿no? Ahí mi ventaja es que tengo más canas y soy más paciente. Pero ¿cómo lidias con eso? O sea, finalmente estás hablando de que pues hay compromisos con la familia, compromisos con los inversionistas. Sí. Un poquito que en México no hay una cultura del aprendizaje del fracaso, que es lo que decías hace rato. Sí. Esta competencia, esta carrera, este FOMO que genera el ambiente de no, pues este ya fue unicornio y este ya el otro, y a lo mejor los mismos inversionistas, oye, este cuate mira cómo va y qué pasa acá, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, de dónde se agarran los emprendedores o de dónde les recomiendas tú también que se agarren? ¿De dónde se sostienen para lidiar con toda esta presión? Más la chamba del día a día. Sí, de acuerdo. Y además, y lo más probable es que te sientas muy solo. Entonces, y yo creo que lo peor es esa soledad que puedes llegar a sentir. Entonces, yo en lo personal, fui aprendiendo y me fui dando cuenta de que me sentía solo y que esa soledad es muy, muy estresante. O sea, entonces tenía momentos de mucha presión y ansiedad y me daba cuenta que me estaba sintiendo solo, porque no lo estás trabajando con, o sea, para mí la mejor manera de eso es trabajarlo con alguien más. Ahorita entramos a con quién a trabajarlo, pero creo que el primer riesgo es que te dejes absorber por esa soledad y no te dejes acompañarte o te abras a que te acompañen en el proceso. Ahora, esas compañías me parece que tienen que estar en los ámbitos, o sea, el platicarlo en la casa, pero también es bien difícil, porque puedes tener una bronca bien, y no quieres tú meterle atención a tu esposa o a tu esposo, o sea, ¿no? Los niños están chiquitos y con ellos no puedes estar manejando esos temas, o sea, entonces, yo creo que el tema está de no sentirte solo, pero, y no estar solo, sobre todo es trabajar para que no estés solo. Entonces,
Digo, me vas a hacer más preguntas alrededor de esto. Entonces, Sí. como que me quedo por ahí. O sea, Por sí es tema de súper, la soledad. sí, o sea, sí es súper tensante. Ahora, y la siguiente, nada más es el enojo. O sea, es que vamos a atender que ese fracaso o esa tensión te lleve a ponerte de malas y en el extremo, y yo sí he cometido errores bien feos, de que regañas a alguien de más, o sea, o llegas a esa tensión que llegas a gritar, o sea, porque eso es lo que pasa, o sea, ¿no? O dejas de escuchar las razones que tiene el otro cuate por lo que están ahí cometiendo el error, o sea, sí pasa, y entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces, aprender a dar ese un poquito de paso para atrás, serenarte un rato, tal cual esas cosas de que pues respire y cuenta hasta 10, ¿no? Salte del salón tantito, o sea, pues sí es cierto, o sea, sí hay que hacer cositas de estas porque en la tensión, ¿no? Pero insisto también siempre del otro lado, porque también me ha pasado. Cuando te está yendo bien, te la crees tan fácil y pierdes la perspectiva de dónde viene la siguiente bronca o las que se están acumulando. Y hay que tener mucho cuidado en esa euforia, digamos, de lo chingón y del éxito, porque puedes perder la perspectiva. Y entonces, según tú está todo padrísimo. Pero el día que truena, va a ser un campanazo brutal. Entonces, y como que típicamente uno tiende a hablar de lo malo, digamos, ¿no? Va. Oye, bueno, a ver, Ricardo, mil gracias por incorporarte a la conversación. Un poco platicando, o sea, tú estás en contacto mucho con los emprendedores de las nuevas generaciones. O sea, a mí me gustaría que nos platicaras cómo los ves en términos de, o sea, Vicente nos decía al principio, en México, y no sé cuál sea el caso de Chile, todavía no hay una cultura donde el aprendizaje del fracaso, ¿no? Entonces, los chavos que están empezando a emprender, ¿cómo se vive esta cultura de, pues, tengo que estar aprendiendo y el miedo al fracaso o el ansia por el éxito? ¿Qué los impulsa y cómo van equilibrando esto? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, muchas gracias, Yana, muchas gracias, Vicente. Comparto todo lo que mencionaba Vicente anteriormente en términos de esa presión, porque hay una presión externa e interna. O sea, la presión externa puede provenir desde tu mismo entorno familiar, desde tu familia, tu esposa, tu esposo o de tus padres si eres más joven y estás emprendiendo, pero también desde la sociedad en la que estamos, en una sociedad latina, que es similar a lo que pasa en México, acá en Chile, no hay una cultura de aprender de los errores. Entonces, al que fracasa o al que se equivoca o al que finalmente falla, más que fracasar, fallar en un intento de poder ser exitoso o entregar un valor, se le da, digamos, esa connotación negativa. Y eso es muy de la sociedad chilena también. Entonces hay una presión desde el entorno familiar, también desde la sociedad, y lo hemos visto por años acá. O sea, la misma situación que nos comentaba Vicente, yo estoy en esa transición, digamos, de edad, y ahora veo a los alumnos que están en la universidad donde les enseñamos a crear startups, pero también a generar este mindset emprendedor. Y vemos durante esta transición de generaciones el mismo problema, esta presión social. Y además a esto se le agrega que a estos emprendedores más jóvenes tiene una presión de la familia en cuanto a no emprender, sino que a comenzar a trabajar de inmediato en una gran empresa, en un banco, en una gran empresa industrial, entre otras cosas, o de explorar un posgrado o ir a estudiar a otro país. Entonces, hay una presión fuerte. Y lo que hemos visto, y muchos alumnos que quieren emprender, nos dicen, o sea, yo quiero emprender, me gustaría emprender, pero en realidad no tengo, digamos, me da miedo, no tengo toda esa capacidad de aventura, porque finalmente es una aventura.
Lo que nosotros les decimos que mientras están jóvenes pueden equivocarse todo lo que quieran, porque después cuando ya uno avanza en edad, y a mí me pasó, tú estás emprendiendo y tienes familia, tal como decía Vicente, tienes que muchas veces lidiar con el fracaso y cómo lidias con tu familia con eso, ¿ya? Entonces hay una presión y un estrés no menor. Cuando tú ya vas avanzando en edad, tienes otras responsabilidades y además estás emprendiendo. Entonces, para las generaciones más jóvenes, nosotros siempre les motivamos a emprender en este entorno que es un poco más seguro, en términos de que pueden moverse con mayor facilidad. O sea, me gusta lo de, y también Vicente hablaba de un entorno seguro, pero ¿qué herramientas les dan a los jóvenes, o sea, o les podemos dar a los jóvenes de hoy que están empezando a emprender, donde tiene que empezar a cambiar también esta cultura del miedo al fracaso o del señalamiento por el fracaso? ¿Qué tipo de herramientas se les pueden dar para que puedan lidiar, además, con esa misma presión que estaba mencionando también Vicente? Porque tienes que lidiar con ella. Si no puedes con ella, pues lo botas y mejor te vas a un trabajo Exactamente. de Bueno, 9 a 5. sí, nosotros actuamos trabajando en dos áreas. Uno es enseñarles y entregarles herramientas para crear un emprendimiento, pero por otro lado también nos estamos enfocando fuertemente en el mindset emprendedor. Y es esa capacidad de autonomía, autogestión, autodisciplina, esa capacidad de aprender a aprender, que es lo que nosotros tratamos y es lo que queremos, que nuestros estudiantes en la universidad puedan ser capaces de ir aprendiendo dentro de este proceso, ¿ya? Porque no son habilidades que se forman de un día para otro, de un mes para otro, ni de un año para otro. Es parte del aprendizaje y formación de los estudiantes. Y nosotros estamos trabajando en el currículum de ingeniería, por ejemplo, desde primero a cuarto, donde obviamente van transitando con herramientas para innovar, emprender, pero también complementariamente estamos trabajando en estas herramientas de mindset emprendedor. Y acá, de hecho, hacemos algunos talleres de mindset emprendedor, en los cuales nos enfocamos en esas típicas situaciones que tienen los jóvenes y también los más adultos, en que se proponen metas y obviamente generan todo un plan, pero quedan en planes e ideas y fallamos en la ejecución. Y muchas veces fallamos en la ejecución de nuestros planes porque no tenemos esa disciplina. Y esa disciplina finalmente nos lleva a que la causa de que muchas veces estemos fallando es porque no estamos siendo autocomplacientes y nos estamos engañando o autoengañando, y muchas veces haciéndole cariño a que nosotros fallamos o tuvimos un error, pero no tenemos esa capacidad de confrontación o autoconfrontación para salir de este espiral negativa o este círculo vicioso. Y entonces tratamos de mostrar esto también a los estudiantes para que desde jóvenes, puedan darse cuenta en cuáles son los parámetros en los cuales ellos se tienen que mover. Evitar el autoengaño, fomentar la autoconfrontación y esta capacidad de autonomía, de autoaprendizaje y también de disciplina. Pero, o sea, y a ver, tomando esto que dice Ricardo, o sea, Vicente, tú que ya pasaste por este camino, ¿qué ves que los nuevos emprendedores pueden hacer para lidiar justamente con esa presión que, como ya vimos, viene por todos lados, ¿no? O sea, te imaginas al emprendedor rodeado de todas estas cosas que tiene que cumplir y que en un momento, pues, o la saca o la truena. Sí. Pues mira, a ver, yo lo veo de la siguiente manera. O sea, a ver, digamos, es un poco bajo la lógica del proceso de emprendimiento. O sea, ejemplos. O sea, primero, yo recomiendo mucho a los emprendedores que cuando tienen una idea, la cuenten
La mayoría te dice, no, es que me la van a robar, me la van a piratear. Pues no, o sea, tú tienes que ir o sea, no te creas que eres el mega genio, que tienes una idea única que nadie más va a hacer. Normalmente hay un montón de gente que lo está haciendo en distintos lugares. Tal vez en tu colegio, en tu universidad es el único, pero lo más normal es que siempre va a haber gente más. Pero sobre todo, para que vayas y tienes que ir a validarlo con el cliente, tienes que ir a validarlo. No tienes que ir con la persona que te va a decir, que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Tienes que ir a escuchar al cliente de veras para que puedas hacer que tu producto sea. O sea, ahí empieza. O sea, si tu producto no es bueno, pues te vas a ir al fracaso y al error. Entonces, esa parte de aprender a escuchar al cliente, estar cercano, bla, 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 ¿no? La siguiente es, pues no la sobrevendas. O sea, no llegues con un PowerPoint que dice, yo voy a tener 1 millón de clientes, entonces te crees una historia que tú, o sea, y te construiste unas metas que ni siquiera sabías tú cómo alcanzar. O sea, es bueno tener ilusión, sí, meterse metas enormes, está bien, pero, o sea, pero tampoco exageren. O sea, ahí, muchas de esas presiones derivan de la manera como diseñaste esa parte. La lana, pues no, o sea, todos necesitamos lana. Pues no invites o sea, sé muy claro con tu inversionista de que no va a haber dinero hasta dentro de 7, 8 años. No le prometas que le vas a devolver dinero con retornos del 40% anual el año que viene, porque eso no lo hace casi nadie, ¿no? No agarres la lana de tu cuate que la esposa lo va a estar presionando porque le va a decir que quiere comprar una camioneta nueva y y que metió el dinero en la empresa y que qué te pasa y la familia, entonces te va a empezar a exigir. O sea, es que esas pequeñas cositas es donde empieza a generarse la presión, o sea, la presión de estos temas. O sea, el propio emprendedor normalmente, o sea, ¿cuáles son los valores de tus inversionistas? O sea, tienes que tener esa conversación para saber si lo quieres o no lo quieres en el equipo. Y la otra, que es muy normal, es que casi todas estas empresas, yo empecé solo y es un error. Con el tiempo, hoy muchos emprendedores hacen equipo, son co-founders, pero no se ponen de acuerdo qué van a hacer cuando vengan las broncas. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? Es que todos somos CEO. No, o sea, aquí no puede haber CEOs, o sea, 5 CEOs, 3 CEOs, o sea, eso, o sea, ¿no? Y ahí es donde empiezan a tornar las cosas, o sea, porque se generan estas broncas que empiezan de muy buena voluntad. Pero a la mera hora, pues sí, tarde o temprano hay que tomar decisiones y entonces, ¿no? Y luego a veces casi siempre hay uno que puso un poco más de lana que los otros, pero está el güey que sí le sabe la ingeniería y es el que echa el código, o está el cuate que tenía un contacto y entonces mi papá o mi tío fue el que nos permitió entrar aquí. Entonces empiezan a generar estas cosas como de poderes informales, pero ahí se generan los problemas, ¿no? Esa cultura se va permeando dentro del modelo de negocio. Ahora, yo tengo hoy casi 400 colaboradores, o sea, le vamos cubriendo. Ya es otra bronca. Las presiones son de otro tipo, ¿no? Mi otra empresa llegamos a tener 1,400, o sea, institucionalizar es un gran reto y genera muchos problemas, ¿no? Pero ¿y cómo? O sea, en algún momento, ese reto que estás contando, en algún momento sientes que afectó o que pudo haber afectado tu, digamos, la estabilidad emocional. Sí. O, ¿y en qué momento es el momento de, como tú dices, tú empezaste solo, pero recomiendas que los chavos empiecen con co-founders? Pero ¿en qué momento tú que empezaste solo, o los mismos chavos que empiezan con co-founders, pero que a lo mejor luego, cuando vienen las broncas, como no lo planean o se pelean o se confrontan, ¿en qué momento se pide ayuda? ¿Y qué tipo de ayuda se puede pedir? Sí. A ver, yo tuve la fortuna que por alguna razón, como no tenía idea de cómo creabas un banco, o sea, yo la verdad, las dos no son bancos como tal, como licencia, pero son empresas financieras que parecen banco, o sea, que están reguladas por el gobierno, bla, bla, bla. Yo me puse a preguntar, ¿quién conoce a un señor que tenga experiencia? Y agarré el teléfono y le hablé a un señor que había sido director general del banco más grande de México. Pues entonces, el mocoso de 26 años,
Y le dije, oiga, es que tengo una idea y me gustaría contarle. Y afortunadamente ese señor me dijo, pues sí, te invito a desayunar. Y yo estaba en clases en el MBA. Mañana, y pues tenía que faltar a clases. Pues me la jugué, pues falté, digo, ni modo. O sea, de repente te vas dando cuenta que traes este como ímpetu de que tienes. Y le dije, oye, pues quiero hacer esto, me gustaría que sea que me acompañe, que me ayuden. Yo no sabía que se llamaban coachings o mentores, o sea, esas palabras que ahorita están muy de moda, pero... Entonces yo, o sea, uno es, vale la pena, o sea, tienes que tener a uno, dos o tres, gente que sabe más que tú, que te pueda acompañar en tu reflexión de dónde están tus posibles errores. Y hay mucha gente que tiene esa disposición por estar cerca de uno. O sea, y hoy es una gran fortuna. El entorno actual ya tiene técnicas de mentoría, de coaching y gente que está dispuesta a estar con la gente. No existe, o sea, existe el Epic Lab, existe el Startup School donde está Ricardo. O sea, qué bueno, antes, puta, nosotros íbamos solitos a hacer todo el rollo. Entonces, eso genera espacio y oportunidad. Entonces, o sea, yo lo veo ahí. La siguiente es tu equipo. Tienes que contratar gente y vas evolucionando, pero gente con la que puedas platicar de las broncas. O sea, yo la verdad he tratado de aprender. O sea, no me puedo tragar las cosas yo solo. Para eso tengo equipo y les tengo que hablar con claridad y pasarles. O sea, tenemos que vivir el problema juntos y lo tenemos que resolver juntos. Yo mucho tiempo me los quedaba yo solo y me generaba ansiedad y me dolía la panza y tenías colitis y ibas al doctor y te daba la medicina para la colitis, ¿no? O sea, y te enojas, o sea, o sea, para mí los peores errores que he cometido ha sido el mal hablarle a alguien de mi equipo. El, este, y en el fondo saber que es más por mi enojo, o sea, está muy mal lo que hizo, o sea, y se me iría a ser despedido, o sea, está bien. Pero te pasas de la raya, y estos que estamos educados con, así muy a la española, así de hablar directo, también le genera a la gente mucho shock, ¿no? Entonces, sí, o sea. Y hablando de esos momentos de enojo o de soledad, como decías hace rato, ¿tienes algún momento difícil que como emprendedor hayas pasado y cómo lidiaste con ese momento? Y si te afectó de alguna manera en tu salud mental o estabilidad emocional o en tu colitis, ¿no? Sí, y simultáneamente me impulsó. Mira, a ver, a mí un día me dijeron en la otra empresa, nosotros vivimos una época, o sea, hubo una crisis económica en México muy fuerte y a la empresa le fue muy bien, entonces no teníamos claro por qué nos había ido bien. Y nos metimos a estudiar qué pasó. El concepto de reingeniería normalmente se hace cuando te va mal. Nosotros nos había ido muy bien y no entendíamos por qué nos había ido bien. Ahí aprendí esto que he dicho ahorita varias veces, que haces cosas bien pero no sabes por qué, o sea, digamos, ¿no? Y llegamos a ciertas conclusiones. El caso es que o sea, me corrieron de la empresa que yo fundé. Un día me dijeron, pues fíjate que no estamos de acuerdo en este plan de negocios, que era el aprendizaje de lo que habíamos hecho bien. Y habíamos levantado más capital, habíamos contratado personas especializadas para esas cosas nuevas, habíamos comprado la tecnología para poderlos, y de repente te dicen, pues no queremos que sea por ahí, queremos que sea por acá, y si no estás de acuerdo, vete. Esa decisión, o sea, de decir, porque además habíamos hecho un trabajo en equipo, y si no estás de acuerdo, vete, porque queremos que sea por acá y no por acá. Yo no reaccioné de inmediato. Ahí tuve ¿no? Casualmente le hablé a mi esposa y estaba ahí muy cerca y me fui con ella a tomar un cafecito y le conté. Y dijimos, pues si hay que irse, nos vamos, o sea, como en plural. Estuve 4 meses tratando de resolverlo. Y esos 4 meses fueron de gran tensión, ¿no? Porque lo que estaba yo buscando era demostrar que yo estaba en lo correcto, que el equipo estaba en lo correcto y que había que tratar de convencer a eso, porque se generó una gran tensión. Además, la empresa entró en una crisis porque el consejo se fracturó de los que estaban con un modelo y que estaban con el otro. O sea, estaba muy cañón, ¿no?
como, o sea, en cierto, y ahí yo traía ahí un mentor, un coach, ¿no? O sea, me estaba yo acompañando personalmente con un coach que me ayudara a hacer ciertas reflexiones para tomar decisiones personales y ahí sí me apoyé con un tercero para reflexionar las ventajas y desventajas, los porqués, y mi decisión fue, vámonos por usar, ¿no? Para mí eso fue una gran oportunidad. Gracias a eso creé la nueva empresa. Cambié todo el paradigma. O sea, en ese sentido, ciertamente de una gran frustración y coraje, ¿no? Además, la empresa decía, no, pero a la empresa no le convenía decir que Vicente se había ido, lo habían sacado. Entonces yo por el bien de la empresa, porque seguía siendo accionista y bla, bla, entonces el wording que usábamos hacia afuera, no, es que la típica, hay que cerrar un ciclo y es una nueva etapa y bla, bla, bla. Pues no, güey, no, o sea, esa cosa de repente se me olvidó, digamos, ¿no? Yo hoy digo tal cual, a mí me corrieron de la empresa que fundé, pasó esto, o sea, pasó por esto, y gracias a esto estoy en esta otra empresa y estamos haciendo lo que estamos haciendo, y eso es lo que aprendimos y no quiero, o sea, y pensar, ojalá y no se vuelva a repetir, queremos que pase de esta manera. Pero también se lo estoy diciendo de manera abierta a la gente, porque a este güey lo corrieron. O sea, no les gustó la manera del nuevo plan de negocios, ¿no? Pero como afortunadamente somos exitosos, pues también no está, o sea, se convierte en una palanca. O sea, no sabría qué pasaría si no hubiera hecho yo lo demás, o sea, tal vez tampoco sé. O sea, el día que me fui fue un sábado, ¿no? El lunes ya estaba yo sentado en un café empezando a diseñar el nuevo modelo de negocios. O sea, mi pausa fue de un día y medio entre el sábado a mediodía y el lunes en la mañana, ¿no? Pero ahí mi familia me apoyó un montón, ¿no? Y lo que estás diciendo es que hay que estar preparado porque, o sea, incluso en un buen momento, pues, o sea, te puede venir por cualquier lado, y eso es un poco lo que nos compartes de esta experiencia que... Yo me sentía muy encumbrado de que estábamos haciendo cosas muy bien. Y por consejo de un consejero de la otra empresa, porque yo estaba como medio negado, o sea, empecé a tener este coaching o sea, de una persona experta en coaching empresarial y de dirección. O sea, y me costó un chorro de trabajo al principio agarrarle la onda al proceso. O sea, no fue trivial la manera de hacerlo. O sea, ¿no? Porque, o sea, estaba yo así como digo, muy encumbrado, que muy exitoso en lo que está pasando. Y la frase de este cuate, la he escuchado un par de veces, cuidado que te subas al ladrillo y te marees, digamos, ¿no? Fue una muy buena decisión empezarme yo a guiar con el acompañamiento de Carlos. Y cuando vino la crisis me sirvió un chorro porque ya tenía yo un proceso de acompañamiento, o sea, entonces pudimos chambearle luego al cómo manejar la otra parte del proceso, porque yo mismo había hecho varias introspecciones de cómo hacía yo cosas, ¿no? Sí, creo que es muy aleccionadora esta experiencia en particular. Ahora, Ricardo, yo te preguntaría, en temas, Vicente hablaba de que él se acompañó de coach, de que recomienda a los emprendedores tener co-founders. Tú hablabas hace un rato de cómo bueno, pues, tratamos en las universidades de formar ese mindset de emprendedor, pero ¿cómo es específicamente coaching, ayuda psicológica, formación de equipos? Porque al final todo eso tiene que ver con cómo vas a mantener como emprendedor tu estabilidad emocional, porque, como decía Vicente, te puedes acompañar de co-founders, pero si no te preparas a dejar por escrito, por lo menos bien acordado, qué va a pasar cuando vienen las broncas, pues después se van a acabar generando broncas peores, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendan ahí a los nuevos, a estas nuevas generaciones de emprendedores? Sí, el punto de formar equipo es esencial. O sea, nosotros lo vemos casi a diario cuando un grupo de amigos se
se une para poder trabajar en un proyecto de emprendimiento y muchas veces terminan, digamos, con ciertos conflictos porque durante el proceso se dan cuenta que hay que ir poniendo esfuerzos y hay que ir calibrando esos esfuerzos. O todos ponen, digamos, skin in the game, es decir, todo el esfuerzo posible para que esto salga adelante, porque se nota de inmediato cuando alguien va quedando un poquito atrás o no le está poniendo todo el esfuerzo en equipo. Y ahí es donde se generan estos quiebres. Entonces, lo habitual que nosotros les vamos diciendo y enseñando a los alumnos es que la clave para cualquier emprendimiento exitoso es la formación del equipo con reglas claras y con esfuerzos claros, con roles claros, porque como decía Vicente, no todos pueden ser gerente general o el único que hace todo es el que más sabe de tecnología y es el que está codeando, es el que está implementando el software o las diferentes partes del emprendimiento que se quiere dar vida. Entonces hay etapas dentro de este journey, dentro de este viaje. Primero, formar el equipo con reglas claras. Segundo, cuando el equipo está creando esa startup, hay una necesidad de mentores. Y estos mentores ayudan a validar, por un lado, el problema, la solución, conectar con el ecosistema emprendedor, conectar con potenciales clientes. Entonces, en esa etapa, los mentores son una ayuda tremenda, porque nos ayudan a bajar las ideas que están todas planificadas y que están allí en el aire a una ejecución, y allí es donde se van probando los equipos. Luego pasa una siguiente etapa, cuando ya el equipo ha demostrado que tiene una buena solución para un problema real y que hay un cliente que está interesado, o más de uno. Y luego comienza este viaje un poco más formal o un poco más en serio, donde comienzan otros desafíos, que es cuando esta idea de emprendimiento ya comienza a funcionar como una empresa, o tiene que funcionar como una empresa porque tiene que vender, tiene que pagar sueldos o salarios, tiene que contratar servicios, tiene que pagar servicios, entre otras cosas. Y ahí obviamente el mentoring y el coaching va tomando otras aristas, no solamente la arista de qué tan factible era este negocio, sino que ahora cómo manejamos esta empresa. Y ahí es donde cómo manejamos esta empresa aparecen los temas legales, tributarios y un montón de otros desafíos, que cuando hay un equipo joven que no está acompañado por un mentor senior que ya ha pasado por este camino, comienzan a generarse estos conflictos, y hemos visto que muy buenos equipos con muy buenos talentos, especialistas, al final comienza un quiebre. Y muchas veces la muy buena idea y la muy buena solución que se estaba gestando queda ahí, se desinfló y terminó. Ahora, los emprendimientos que pasan esa etapa comienzan ya en una etapa de crecimiento, de maduración, y obviamente un mentor allí para el equipo fundador, para los nuevos directores es esencial, como decía Vicente y compartía su experiencia de ir trabajando con los equipos, ir trabajando también con mentores y coaches empresariales para darle la estabilidad y crecimiento en el largo plazo. Porque tú ya vas superando estos estrés y estas etapas previas. Ahora, desde el punto de vista personal, obviamente durante todo este viaje hay un estrés y una presión interna. Ya habíamos hablado de la presión externa, hay una presión interna, y esa presión interna muchas veces tiene que ver con la maduración, con la inteligencia emocional, y obviamente allí, más allá de tener un mentor y un coach, muchas veces es adecuado asistirse con amigos que desde un entorno totalmente distinto, desde una perspectiva totalmente distinta, te pueden ayudar a manejar ciertas situaciones. A mí me ha pasado porque he tenido emprendimientos, he fallado en emprendimientos, he quebrado empresas, me ha tocado comer tierra, he formado nuevas startups,
y he tenido que dar un paso al lado porque la startup que teníamos y veníamos desarrollando llega un momento en que o seguimos de esta forma o mejor doy un paso al lado. Ok, di un paso al lado. Y todos esos aprendizajes, tú de cierto modo los vas tomando de forma personal, pero siempre es bueno tener alguien que tenga un seniority o una experiencia mayor a la tuya y que te pueda dar no un consejo para hacer algo precisamente, pero sí darte una opinión y poder orientarte un poco hacia dónde debería ir, porque ve en ti otras capacidades que tu equipo en el emprendimiento no ve, que tu equipo en el directorio no ve, que tu equipo dentro de los gerentes que tienes allí no lo ve, pero desde afuera sí ven esas cualidades y ven esos potenciales, ven dónde eres mejor y dónde podrías avanzar e ir siguiendo este ciclo, porque muchas veces nos pasa, y a mí me ha pasado, que tienes que reinventarte durante este proceso. O sea, yo llevo más de 20 años entre la academia y la industria, emprendiendo o no emprendiendo, y te tienes que ir reinventando. Y si no te reinventas, bueno, es mejor que te quedes en una posición allí y esperar que pase algo. Y en ese proceso de reinvención, tú lo que dirías es, hay que estar acompañado. Coaches, Siempre hay que estar acompañado. Psicólogos. Sí, el tema ya del psicólogo o del psicoterapeuta, entre otras cosas, puede ser una ayuda adicional, siempre y cuando alguien que encuentre que sea necesario lo haga, pero el psicólogo no pasa más de ser un opinólogo y también alguien que finalmente te puede dar algún consejo, pero no necesariamente desde una perspectiva clínica. Entonces, desde allí yo diría que es mejor rodearse de gente que tiene experiencia, que ha pasado por situaciones que son similares y que han tenido aprendizaje y que te pueden aconsejar con esos aprendizajes, que puedan discutir los aprendizajes que tú has tenido también. Es muy importante. Ahora, si tú tienes ya un problema mayor interno o de gestión del estrés, de la ansiedad, entre otras cosas, ahí yo diría que es bueno también acompañarse de alguna ayuda médica, más allá de un psicólogo, porque muchas veces no comprendemos cuáles pueden ser los efectos físicos y en la salud física de la persona solamente por no manejar bien el estrés, por no manejar bien la ansiedad. Y esto que yo les mencionaba antes de autoengañarse y ponerse meta, muchas veces le hacemos cariño a esta autocomplacencia y un psicólogo puede ayudar en ese sentido, un coach, un mentor puede ayudar a confrontar eso. Muchas veces nosotros como seres humanos no nos gusta que nos confronten y menos autoconfrontarnos. Entonces está dentro de nuestra incapacidad permanente. Ahora, y todo esto no solo le pasa, o sea, ya para ir prácticamente cerrando, pero no solo le pasa a los fundadores, también le pasa a los equipos de las startups o las empresas, porque pues, para formar un gran equipo, pues lo bueno es que todo el mundo se sienta parte de, ¿no? Y entonces, pero ese hacerte sentir parte de, pues también es, pues estoy en lo bueno y también estoy en lo malo. Entonces, a veces los equipos también están muy presionados. Cambió mucho ahora la dinámica de trabajo con primero el trabajo en casa y ahora el trabajo híbrido. Entonces, ¿cómo ahí que nos platiquen un poco los dos, qué recomiendan o cómo lo hacen, lo han hecho en términos de sus equipos? O sea, si sus equipos se han sentido muy presionados a tal grado que les afecte un poco en la estabilidad emocional y si hay algo o sea, ¿cómo los ayudan también? Eso sin duda pasa, sin duda pasa. Depende de tu, o sea, a ver, uno como líder tiene que tener la oreja bien parada escuchando lo que la gente no dice. Tienes que estar muy a pendiente
de esas actitudes y procesos que vive la gente por la tensión que les está generando. Yo creo que se generan dos tensiones. O sea, el trabajo, en sí mismo el trabajo genera tensión. Y luego está la tensión que uno, si no estás logrando tus metas, le metes presión al equipo, tú estás generando una tensión adicional. Y además la gente, pues las personas somos personas, digamos. O sea, pues si el cuate vive con su novia, o la novia se peleó con su papá o su mamá, pues los problemas de la casa vienen a la oficina y de regreso, y todo eso puede generar. Los éxitos de la casa y de la empresa también van para allá. O sea, entonces, nosotros en nuestro caso, lo que estamos tratando de hacer, y no es fácil, por ahí va, es crear una serie de cultura y de valores que trabajen esto de manera abierta. Entonces, estamos trabajando mucho celebrar los éxitos y reflexionar los fracasos, o sea, con la gente. Luego hemos estado trabajando en metodologías y entonces hemos tenido que aprender. O sea, pues para que por ejemplo, cuando yo le estoy dando retroalimentación a la gente que me reporta, pues seguir un guión, porque lo más normal, bueno, en México, ¿no? Es que nos dedicamos a hablar de lo que está mal hecho y poco de lo bueno. Pero siempre tenemos al consentido o a la consentida que solo decimos lo bueno y no le estamos diciendo en el fondo lo que está haciendo mal por alguna. O sea, siempre pasa. Entonces hay que ser muy prácticos en esa realidad. Entonces, es aprender aprender a tener un diálogo con tu equipo y retroalimentación uno a uno de lo que funciona y de lo que no funciona, se convierte en fundamental. Nosotros hemos empezado a darle mentoría a la gente. O sea, nos hemos abierto a que quien quiera tener coaching de cierto nivel tenga acceso a esos coachings. Hemos abierto apoyo, o sea, quien quiera tener apoyo psicológico, recibe apoyo en el equipo nuestro equipo de cultura y talento, hay psicólogas, entonces, como parte de su trabajo adicional, pues si alguien quiere tener apoyo, lo hacen, o recomiendan con alguien, o sea, lo hemos dicho abiertamente. Ir al psicólogo no es malo, no es que está mal de la cabeza, o sea, yo he ido, o sea, además, tienes que generar la cultura de que eso no está mal. Pues, oye, pues es que a cada rato me enojo, pues ¿por qué te enojas? Pues entonces, pues échate un poco, o sea, y descubres que te enojas porque de niño tenías el tío que te daba desapes y entonces te enojaba eso, pues ya lo brinco, o sea, entonces hay manera de poderlo brincar, o sea, aprender a conocernos es bien importante. Entonces, no negar esas realidades. Entonces, y afortunadamente existen las técnicas. Entonces, estas mentorías son muy importantes, ¿no? Yo y nosotros hicimos una encuesta y cerca de 30 personas se sienten estresadas por la manera de trabajar en casa. O sea, es un hecho, porque tienen niños chiquitos que tienen que estar atendiendo y está la llamada del cliente y está la junta de no sé qué y el perro que ladra o la gente que todavía no se acaba de acostumbrar a estar en remoto. O sea, tenemos 30 personas que se sienten estresadas. Pues hay que echarles la mano. O sea, entonces ahorita se está diseñando el programa. Están platicando con la gente. Entonces, y viendo por dónde ayudarles a resolver la situación. O sea, hay gente que nos ha pedido, yo quiero estar en la oficina, oye, pero es que hace 1 hora y media de ida y pues no me importa, pero pues está bien, vamos a ver, o sea, ¿no? Yo no tengo hoy manera de que regrese todo el equipo a trabajar a la oficina, no cabemos, pero hay equipos que van y el que quiere estar, que vaya, y porque le sirve, ¿no? Entonces, eso lo veo como fundamental, ¿no? Gracias. Estamos con el tiempo ya en la raya, pero entonces nada más rapidísimo, Ricardo, ¿cómo lo ves esto al interior de los equipos, no de los, o sea, más allá de los fundadores? Y después nada más para cerrar, que me dijeran rapidísimo 2 recomendaciones a los emprendedores que se están formando así muy puntuales en este tema de salud mental, aunque me robe unos minutitos más. Entonces... Bueno, por el lado de Startup School, los alumnos de cierto modo están aprendiendo, están dentro de este proceso. Estamos en una etapa súper temprana, donde ellos recién están aprendiendo a formar equipos, aprendiendo a poder analizar un problema y generar una idea de solución. Entonces estamos allí
en la génesis de lo que es la formación de un emprendedor. Entonces allí es donde obviamente nos abocamos a las herramientas que también provee la universidad en frente a los manejos de conflictos, apoyo psicológico para nuestros alumnos. Hoy día existen todas esas instancias también para desarrollar esta inteligencia emocional y esta capacidad de pedir ayuda, porque muchas veces los jóvenes, y a mí me pasaba también, que no somos capaces de pedir ayuda a tiempo. Entonces, eso también hacemos énfasis. La otra pregunta no la recuerdo. Recomendación. Nada más una recomendación final para ya cerrar. Una recomendación final para los emprendedores que están empezando o que ya están emprendiendo. Sí, bueno, la recomendación es que en esto del emprendimiento hay dos caras de la moneda. Una cosa es la actitud, la ansiedad y todo lo positivo, pero también la otra cara es el miedo a fracasar. Y el miedo a fallar puede estar en cualquier cosa. Te puedes equivocar en escoger un trabajo, en escoger con quién vivir, entre otras cosas, pero es parte de la vida y vas a tener que aprender de los errores desde ahora en adelante, o has venido aprendiendo de los errores y no te habías dado cuenta. Vicente, ¿alguna recomendación final? Sí, a ver, uno. La verdad es que todos nos hemos equivocado desde chiquitos y sabemos que nos equivocamos. Y ahí está el primer paso y el aprendizaje. Entonces oye, ¿por qué me enojo? ¿Qué me pone inseguro? Uno, en general ya lo sabe cada quien, nomás que te haces menso. Entonces, pues a lo mejor dibújalo o escríbelo o piénsalo, y platícalo, y entonces platícalo. O sea, cuando uno lo platica con alguien más, te estás escuchando a ti mismo y hace como una especie de doble o triple conexión del proceso. Ahora, ya, para mí, como emprendedores, a ver, y lo he visto con un chorro de chavos y eso, mi sugerencia sería lo siguiente. O sea, primero, cuando haces el proyecto, no sobrevendas lo que todavía no sabes cómo va a funcionar. Pon metas ambiciosas, pero no sobrevendas exageradamente lo que va. Ya que empieza a trabajar, porque entonces eso, si no lo cumples, te vas a estresar. Luego, entonces selecciona bien a tu equipo y selecciona bien a tus inversionistas. Luego, ya que empiezas a trabajar, cuando te hacen un pedido, no has vendido. Cuando entregaste la mercancía, no has vendido. Tú vendes cuando cobras. Entonces, hay un montón de pequeños proyectos que fracasan porque piensan, no, wow, es que ya no hicieron un pedido. Es que vinieron una empresa y nos escucharon aquí en el Epic Lab y entonces salen todos emocionados los emprendedores porque esa empresa le dijo, no, está increíble tu idea, vamos a platicarla y luego no te van a hacer caso. Entonces, no te sobrecreas cosas que te van a estar diciendo. Segundo, sean muy transparentes con las broncas que se están generando. Imagínense en dónde se pueden equivocar. Entonces traten de hacer un plan de qué pasa si nos equivocamos en esto, cómo lo resolvemos. O sea, adelantarse a la problemática ayuda un montón. Y sí vale la pena aprovechar, los chavos que están escuchándonos, es porque están metidos en estos labs. Aprovechen las herramientas que están dando el lab. La mayoría no lo tienen. O sea, aquí va a haber mentores, va a haber gente que te va a acompañar. Y eso es una gran ventaja que la mayoría no tiene. Y eso pues, puede ayudar a hacer más fácil y exitoso el proyecto. Y qué increíble que estemos haciendo este tipo de conversaciones, Hanna. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ustedes y además estamos cerrando la temporada y bueno, pues nos vemos el próximo semestre con la próxima temporada, pero muchísimas gracias por esta conversación y pues espero que haya sido de utilidad para todos los que nos escucharon y para nosotros mismos. Uno siempre aprende, ¿no? Muchas gracias. Encantado, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Bye. Adiós.